Cáceres, Extremadura, España, 15 de enero de 2024. Las 3:07 de la madrugada marcaban los relojes cuando los primeros gritos desgarradores rompieron el silencio de la calle Hernán Cortés. Un resplandor anaranjado iluminaba las ventanas de la casa número 47, donde residía la familia Rubio Santos. Manuel Rubio Martínez, de 41 años, apareció en la calle con las manos visiblemente quemadas, gritando desesperadamente por ayuda mientras las llamas devoraban la estructura de 2 plantas que había sido su hogar durante los últimos 15 años. Los bomberos llegaron en menos de 8 minutos, pero el fuego ya había tomado control de la vivienda. En el interior, Rosario Rubio Santos, de 38 años y maestra en el colegio local, había quedado atrapada junto a sus 3 hijos, Carlos, de 15 años, María, de 12, y Pablo, de 8. Los vecinos que se agolparon en la calle fueron testigos de una escena que permanecería grabada en sus memorias para siempre. Manuel, un constructor conocido en la zona por su trabajo en rehabilitaciones de casas históricas, relató entre sollozos cómo había despertado por el olor a humo. Según su versión inicial, intentó subir las escaleras para rescatar a su familia, pero las llamas ya habían bloqueado el acceso al segundo piso. Sin otra opción, se vio obligado a saltar por la ventana del salón, sufriendo quemaduras en las manos al intentar romper el cristal. La tragedia conmocionó al barrio. Rosario era una figura querida en la comunidad educativa, siempre dispuesta a ayudar a los niños con dificultades. Carlos destacaba en el instituto por su pasión por la historia, mientras que María y Pablo eran conocidos por su alegría contagiosa en el parque local. La familia parecía representar la estabilidad y los valores tradicionales que caracterizaban a esa zona tranquila de Cáceres. Los primeros indicios apuntaban a un trágico accidente doméstico. Las casas de los años 70 en esa área tenían instalaciones eléctricas antiguas, y no era raro que se produjeran cortocircuitos durante los meses de invierno cuando el uso de calefacción se intensificaba. Sin embargo, algo en la rapidez y la intensidad del fuego llamó la atención del inspector Luis Campos, especialista en investigación de incendios de la Guardia Civil. Las primeras horas tras el incendio estuvieron marcadas por el dolor y la solidaridad de los vecinos. La familia Rubio Santos era conocida y respetada en el barrio. Manuel, con su empresa de construcciones especializadas en rehabilitación de edificios históricos, había trabajado en varias casas de la zona y su reputación profesional era impecable. Sin embargo, en los días siguientes comenzaron a emerger detalles que pintarían un cuadro más complejo de la situación familiar. El inspector Luis Campos llegó al lugar el mismo día del incendio, pero esperó a que la estructura se enfriara completamente antes de iniciar su análisis forense. Campos, con 25 años de experiencia en investigación de siniestros, había desarrollado un método sistemático que combinaba la observación directa con técnicas científicas modernas. Su primera impresión al examinar los restos fue inquietante. El patrón de destrucción no coincidía con un incendio típico de origen eléctrico. Los vecinos más cercanos comenzaron a proporcionar información que añadía complejidad al caso. Carmen Hernández, que vivía en el número 45, mencionó haber escuchado voces alteradas provenientes de la casa Rubio la noche anterior al incendio. Aunque no pudo distinguir las palabras exactas, recordaba que parecía una discusión entre adultos. Esta información contrastaba con la imagen de armonía familiar que Manuel había proyectado en sus primeras declaraciones. Enrique Vázquez, el vecino del número 49, se convirtió rápidamente en una figura de interés para los investigadores. Alcohólico conocido en el barrio, Enrique había tenido varios enfrentamientos con Rosario Rubio por el ruido que hacía durante sus episodios de embriaguez. La noche anterior al incendio, según varios testigos, había estado particularmente alterado, gritando obscenidades hacia la casa de los Rubio después de que Rosario le pidiera que bajara el volumen de su televisor. La investigación preliminar se centró inicialmente en Enrique como posible sospechoso. Su historial de comportamiento errático, combinado con su proximidad a la vivienda incendiada y los antecedentes de conflictos con la víctima,
lo convertían en un candidato obvio. Los agentes encontraron en su casa ropa con olores extraños y varios envases que podrían haber contenido sustancias inflamables, aunque Enrique alegó que eran productos de limpieza doméstica normales. Sin embargo, el inspector Campos mantenía sus reservas sobre esta línea de investigación. Su experiencia le había enseñado que los casos más obvios a menudo ocultaban verdades más complejas. Mientras sus colegas se enfocaban en construir el caso contra Enrique, Campos decidió profundizar en el análisis técnico de los restos del incendio, aplicando metodologías forenses avanzadas que podrían revelar detalles cruciales sobre el origen real del fuego. El análisis químico de las muestras recogidas en el lugar del siniestro reveló la presencia de trazas de hidrocarburos en el área de las escaleras, específicamente cerca del primer escalón. Esta concentración no era consistente con un incendio accidental. Los hidrocarburos encontrados correspondían a gasolina común, no a productos de limpieza doméstica ni a combustibles de calefacción. La distribución de estos residuos químicos sugería que alguien había vertido deliberadamente el líquido inflamable en esa ubicación estratégica. El patrón de propagación del fuego también presentaba anomalías significativas. En incendios domésticos accidentales, el fuego tiende a extenderse de manera gradual desde el punto de origen, siguiendo rutas predecibles basadas en la disponibilidad de combustible y las corrientes de aire. En la Casa Rubio, el fuego había avanzado con una velocidad y intensidad incompatibles con un origen natural, especialmente en la zona de las escaleras, que actuó como una chimenea acelerando la combustión hacia la planta superior. La posición de los cuerpos de las víctimas, determinada a través de la investigación forense, indicaba que habían intentado desesperadamente escapar por las escaleras, pero se habían visto bloqueadas por las llamas. Los análisis de patología forense confirmaron que las 4 víctimas murieron por inhalación de humo tóxico, no por quemaduras directas, lo que sugería que el fuego se había propagado tan rápidamente que no tuvieron tiempo de encontrar rutas alternativas de escape. Mientras tanto, la investigación de los antecedentes financieros de Manuel Rubio comenzó a revelar información preocupante. Su empresa de construcción, que había operado exitosamente durante más de una década, atravesaba serias dificultades económicas en los últimos 2 años. Los registros bancarios mostraban una deuda acumulada de aproximadamente 400.000 euros, distribuida entre préstamos bancarios, créditos de proveedores y obligaciones fiscales pendientes. Los problemas financieros de Manuel se habían intensificado tras 2 proyectos de rehabilitación problemáticos en el centro histórico de Cáceres. Problemas estructurales inesperados en edificios del siglo XVI habían disparado los costos muy por encima de los presupuestos originales, mientras que los propietarios se negaban a aceptar sobrecostos significativos. Esta situación había dejado a Manuel en una posición económica desesperada, con acreedores presionando para el pago inmediato de deudas. Un detalle particularmente intrigante emergió del análisis de las pólizas de seguro de la vivienda. Apenas un mes antes del incendio, Manuel había aumentado considerablemente la cobertura del seguro de hogar, elevando el valor asegurado de 200.000 euros a 800.000 euros. La justificación presentada a la compañía aseguradora había sido una supuesta revalorización de la propiedad tras mejoras recientes, pero los registros municipales no mostraban permisos para obras significativas en la vivienda. La compañía aseguradora, alertada por el inspector Campos sobre las circunstancias sospechosas del siniestro, inició su propia investigación paralela. Sus peritos descubrieron que las supuestas mejoras mencionadas por Manuel para justificar el aumento de la póliza eran en gran medida inexistentes. La valoración real de la propiedad, según expertos independientes, no justificaba la cobertura solicitada ni el aumento tan significativo en las primas mensuales. El comportamiento de Manuel durante las entrevistas con los investigadores también comenzó a llamar la atención. Aunque mostraba signos evidentes de dolor por la pérdida de su familia, su manera de describir los eventos de la noche del incendio parecía ensayada
y demasiado detallada para alguien que supuestamente había actuado en estado de pánico. Sus respuestas a preguntas específicas sobre el momento del despertar y sus acciones inmediatas contenían inconsistencias menores pero significativas. La reconstrucción temporal de los eventos de esa noche fatal comenzó a revelar discrepancias entre la versión de Manuel y las evidencias físicas. Según su relato, había despertado por el olor a humo aproximadamente a las 3:00 de la madrugada, pero los análisis de combustión sugerían que el fuego había comenzado al menos 30 minutos antes. Esta diferencia temporal plantea preguntas sobre por qué no había detectado el incendio más temprano, especialmente considerando que dormía en la planta baja, relativamente cerca del punto de origen del fuego. Los investigadores también notaron que las quemaduras en las manos de Manuel presentaban un patrón consistente con el contacto directo con gasolina encendida, no con el intento de romper vidrios o abrir puertas como había descrito. La distribución y profundidad de las lesiones sugerían exposición directa a llamas producidas por combustible líquido, un detalle que añadía más dudas sobre la veracidad de su versión de los hechos. El análisis detallado de las cámaras de seguridad de las gasolineras en un radio de 10 kilómetros alrededor de la vivienda Rubio proporcionó una evidencia crucial. Las grabaciones de la estación de servicio Repsol en la Avenida de España mostraban a Manuel llenando 2 bidones de 5 litros con gasolina 3 días antes del incendio. Cuando se le preguntó sobre esta compra, Manuel explicó que la gasolina era para el mantenimiento de herramientas de su empresa de construcción, pero la cantidad adquirida parecía excesiva para ese propósito. La investigación de los dispositivos electrónicos de Manuel reveló búsquedas de Internet relacionadas con seguros de vida y procedimientos de reclamación tras siniestros. Estas búsquedas, realizadas en las semanas previas al incendio, incluían consultas específicas sobre plazos para presentar reclamaciones y documentación requerida por las compañías aseguradoras. Aunque estas búsquedas podrían tener explicaciones inocentes, su timing las convertía en elementos sospechosos dentro del contexto general del caso. El momento crítico de la investigación llegó cuando el inspector Campos decidió realizar una recreación experimental del incendio usando los datos forenses disponibles. Utilizando una estructura similar y la misma cantidad de gasolina encontrada en las muestras químicas, el experimento demostró que el fuego se habría propagado exactamente como ocurrió en la casa Rubio, avanzando rápidamente por las escaleras y bloqueando cualquier posible escape desde la planta superior. Esta recreación reveló algo fundamental. Quien había iniciado el fuego debía conocer exactamente cómo se propagaría y cuánto tiempo tendría para escapar. El conocimiento de construcción de Manuel, especialmente su experiencia en rehabilitación de casas antiguas, le proporcionaba la comprensión necesaria sobre cómo el fuego se comportaría en esa estructura específica. Los materiales de construcción de los años 70, combinados con la distribución espacial de la vivienda, creaban condiciones perfectas para un incendio rápido y letal. La presión de la evidencia acumulada finalmente llevó a Manuel a una segunda entrevista formal en 1900. Comisaría. Enfrentado con las pruebas químicas, las imágenes de las cámaras de seguridad, los registros de seguros y las inconsistencias en su testimonio, la compostura que había mantenido durante semanas comenzó a fracturarse. El inspector Campos, con su experiencia en interrogatorios, reconoció los signos de alguien luchando entre la necesidad de mantener una mentira y el peso psicológico de la verdad. El derrumbe final de Manuel ocurrió cuando se le mostró una fotografía familiar encontrada en el bolsillo de su chaqueta la noche del incendio. La imagen, parcialmente chamuscada, mostraba a toda la familia Rubio Santos durante las últimas vacaciones de verano. Era la única pertenencia personal que había rescatado de la casa en llamas, un detalle que contradecía su afirmación de haber actuado exclusivamente por instinto de supervivencia, sin tiempo para pensar en objetos personales. Confrontado con la imposibilidad de mantener su versión original de los hechos, Manuel finalmente confesó la verdad.
Su plan había sido provocar un incendio controlado que le permitiera despertar a su familia y evacuar la casa de manera ordenada, para luego reclamar el seguro y resolver sus problemas financieros. Sin embargo, había subestimado gravemente la velocidad de propagación del fuego y la cantidad de gasolina necesaria para crear un incendio convincente para la compañía de seguros. La confesión de Manuel reveló la verdadera tragedia detrás del crimen. Un padre desesperado por problemas económicos que había creído poder controlar una situación extremadamente peligrosa. Su falta de experiencia con materiales inflamables había convertido lo que él concebía como un accidente controlado en una trampa mortal para su propia familia. La diferencia entre sus expectativas y la realidad había costado 4 vidas, inocentes. El juicio de Manuel Rubio Martínez comenzó 6 meses después del incendio que destruyó a su familia. La sala del juzgado de lo penal de Cáceres se llenó de vecinos, familiares de las víctimas y periodistas locales. La Fiscalía presentó un caso sólido basado en las evidencias forenses, los registros financieros y la confesión del acusado. Los cargos incluían 4 delitos de homicidio, incendio provocado y fraude de seguros. La defensa intentó argumentar que Manuel había actuado bajo presión psicológica extrema debido a sus problemas financieros y que nunca tuvo intención de dañar a su familia. Sin embargo, la planificación evidente del crimen, demostrada por el aumento del seguro y la compra de gasolina, contradecía la teoría de un acto impulsivo. El tribunal consideró que, independientemente de sus intenciones originales, Manuel había puesto conscientemente en peligro mortal a su familia por beneficio económico. Los familiares de Rosario Rubio, especialmente sus padres y hermanos, ofrecieron testimonios desgarradores sobre el impacto de la pérdida. Describieron a una mujer dedicada a la educación de sus hijos y comprometida con su comunidad, cuya vida había sido truncada por la desesperación financiera de su marido. Los testimonios sobre los niños, sus sueños e ilusiones interrumpidos, para siempre, llenaron la sala de una tristeza palpable. El inspector Luis Campos presentó los resultados técnicos de la investigación con la precisión científica que caracterizaba su trabajo. Explicó cómo las evidencias físicas habían llevado gradualmente a la identificación del verdadero culpable, demostrando que la ciencia forense podía desentrañar la verdad incluso en los casos más trágicos. Su testimonio sirvió como recordatorio de la importancia del rigor científico en la búsqueda de justicia. Enrique Vázquez, el vecino inicialmente sospechoso, recibió disculpas oficiales por las molestias sufridas durante la investigación. Su experiencia sirvió como recordatorio de cómo los prejuicios iniciales pueden desviar una investigación y la importancia de basar las conclusiones en evidencias objetivas en lugar de en apariencias o comportamientos percibidos como sospechosos. El 15 de septiembre de 2024, exactamente 8 meses después del incendio, el tribunal dictó sentencia. Manuel Rubio Martínez fue condenado a 4 cadenas perpetuas por los homicidios de su esposa e hijos, más 15 años adicionales por incendio provocado y fraude de seguros. La compañía aseguradora, como era previsible, se negó a pagar cualquier indemnización relacionada con el siniestro. En los meses siguientes al juicio, la casa número 47 de la calle Hernán Cortés fue demolida. Los vecinos, liderados por Carmen Hernández, organizaron una campaña para convertir el terreno en un pequeño jardín memorial dedicado a Rosario, Carlos, María y Pablo Rubio Santos. El espacio, inaugurado un año después del incendio, se convirtió en un lugar de reflexión donde la comunidad podía recordar a las víctimas y procesar el trauma colectivo de la tragedia. La historia de la familia Rubio Santos dejó huellas profundas en Cáceres, especialmente en el barrio donde vivían. Los vecinos aprendieron a valorar más los signos de dificultades en sus comunidades y a ofrecer apoyo antes de que las situaciones lleguen a extremos desesperados. La tragedia sirvió como recordatorio cruel de cómo los problemas económicos, sin apoyo adecuado, pueden llevar a decisiones irreversibles con consecuencias devastadoras. El caso también tuvo implicaciones
para la industria de seguros en España, llevando a revisiones más estrictas de las solicitudes de aumento significativo de pólizas en períodos cortos. Las compañías implementaron nuevos protocolos de verificación cuando los incrementos de cobertura superan ciertos porcentajes en relación al valor previo, especialmente cuando coinciden con situaciones de estrés financiero del asegurado. Para el inspector Luis Campos, este caso se convirtió en uno de los más desafiantes de su carrera, no por la complejidad técnica, sino por la tragedia humana involucrada. En entrevistas posteriores, reflexionó sobre cómo la desesperación económica puede llevar a las personas a tomar decisiones que nunca habrían considerado en circunstancias normales, y la importancia de sistemas de apoyo social para prevenir este tipo de tragedias. La memoria de Rosario, Carlos, María y Pablo permanece viva no solo en el Jardín Memorial, sino en las lecciones aprendidas por una comunidad sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. Su historia nos recuerda que detrás de cada caso criminal hay seres humanos reales, y que la justicia, aunque necesaria, nunca puede devolver lo que se perdió para siempre. ¿Qué te pareció este caso? Comenta aquí abajo mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti con otro caso de crimen real. No te lo pierdas.